¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, la gloria. Alaba, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo es su nombre. Alabanza. Bueno, en el día de hoy es 1 de octubre del 2017, vamos a hablar sobre el llamado y la fidelidad del creyente. El llamado y la fidelidad del creyente. Entonces, vamos a comenzar leyendo en el libro de Génesis 1, 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Y así en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en principio Dios crea al hombre. Amén. Y le da autoridad sobre todos los animales, sobre toda la creación material que había en la tierra. En ese estado el hombre tenía una comunión con Dios, tenía comunicación con Dios y estaba en obediencia con Dios. En ese momento estaba en obediencia con Dios. Ahora, ese estado de obediencia se pierde, ¿no? Esa comunión con Dios se pierde en un momento dado cuando el hombre desobedece la orden de Dios. Y dice Génesis 3, del 8 al 13. Génesis 3. Del 8 a 13. Vea lo que pasa cuando el hombre y su mujer han desobedecido. Del 8 al 13 dice: y oyeron la voz de Jesús, Dios que se... dice así el nombre de Jesús. Y oyeron la voz de Jesús, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jesús Dios entre los árboles del huerto. Mas Jesús Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jesús Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces, el hombre pasa de un estado de comunión con Dios, pasa a un estado diferente. En el hombre comienzan a manifestarse muchas cosas. ¿Amén? Primero, se esconden, descubren su desnudez, tienen vergüenza, tienen miedo. Después de que, además de que tienen miedo, el hombre no asume su responsabilidad. Por ejemplo, cuando Dios le pregunta por lo que ha hecho, acusa a la mujer. Fíjense bien. Y la mujer termina diciendo: la serpiente me engañó. Entonces comienza a haber engaño, miedo, vergüenza, inculpación a los demás. O sea, comienza a haber una cantidad de hechos negativos en la persona. Comienza a haber una cantidad de cosas que el hombre hasta ese momento no tenía. Amén. Entonces lo que entra en el hombre es la acción de un espíritu contrario a Dios. Entonces el hombre obedece a un espíritu contrario a Dios y queda sometido a la acción de ese espíritu. Amén. Eso trae unas consecuencias claras. En ese estado el hombre no puede seguir en comunión con Dios y tiene que ser echado. Entonces dice Génesis 3, 23 y 24, dice en el nombre de Jesús:
y lo sacó Jesús del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, de esa manera, cuando el hombre obedece a ese espíritu y el espíritu toma autoridad sobre él, entonces de esa manera esa corrupción pasa a todos los hombres, a toda la humanidad. Amén. Y fíjense lo que sucede en Eclesiastés 7:29. Y así en el nombre de Jesús. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, originalmente el hombre estaba recto, el hombre estaba derecho, el hombre tenía comunión con Dios. Amén. Pero una vez que se someten a la acción de ese espíritu contrario, entonces en la mente de los seres humanos comienza a desarrollarse la maldad. Por eso dice, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, si la gente no quiere entender, porque muchas personas cuestionan la fe. ¿Por qué cuestionan la fe del creyente? O quieren que el creyente no crea, porque ellos son incrédulos, porque ellos dicen que ¿cómo es posible que exista un Dios? Si se ve tanta maldad en el mundo, si los seres humanos son capaces de hacer tantas cosas tan abominables, tantas cosas tan perversas, tantas cosas feas, que diariamente las personas se enteran, ¿no? A través de medios de comunicación, a través de otras personas que les cuentan, o cosas que ellas mismas logran ver, de todas las maldades que están haciendo los seres humanos en todo el planeta. Amén. Pero claramente la Biblia te está diciendo, hombre, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron que muchas perversiones. O sea, fueron los hombres los que, obedeciendo a ese espíritu contrario, han hecho este desorden tan grande que nosotros vemos. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Dale la gloria y la alabanza a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Santo es su nombre. Ahora, Dios, a través del tiempo, ha llamado a muchas personas para que le escuchen y le obedezcan su camino, le obedezcan lo que Él les manda. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12. Del 1 al 4 dice así en el nombre de Jesús. Pero Jesús había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jesús le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, fíjate que en esta humanidad, hija de Adán, los hijos de Adán, los seres humanos, Dios hace un llamado. En este caso, llaman a Abraham, que estaba en la tierra de Harán, y tenía 75 años, porque uno dice un viejito, ¿no?
en esta época. Y así Dios le dice que se vaya y deje su tierra y sus parientes a una tierra que Dios le va a mostrar. Es una tierra que no sabía. Bueno. Y se fue Abraham como Jesús le dijo, y Lot fue con él. Entonces fíjate que aquí hay algo importante, fue que Abraham le creyó a Dios, obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Es algo muy importante para tener en cuenta. Ahora, vamos a seguir mirando que Dios hace un llamamiento a lo que Él quiere. Dice 1 Samuel 3, del 1 al 10. 1 Samuel. En nombre de Jesús. Del 1 al 10. Dice así en el nombre de Jesús. El joven Samuel ministraba a Jesús en presencia de Elí, y la palabra de Jesús escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces Samuel era un joven que ayudaba en la labor del tabernáculo. Que el tabernáculo en ese momento estaba en una casa en Silo. Y todavía, acordémonos que todavía no se había hecho el templo. El templo se hizo fue bajo el reinado de Salomón. Amén. Entonces, ministraba a Jesús en presencia de Él, pues él era ayudante en todo lo que era la cosa de los sacrificios, arreglar las cosas, los candeleros, los saumerios, el humo del incienso, los elementos, mantener, o sea, era ayudante del sacerdote Elí. Amén. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jesús, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jesús llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jesús volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún Jesús, ni la palabra de Jesús le había sido revelada. Jesús pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jesús llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jesús, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jesús y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces, fíjate que en este caso también hay un llamamiento de parte de Dios hacia este joven Samuel. Y Samuel escucha el consejo y dice, habla porque tu siervo oye. A partir de ese momento Dios comienza a hacer cosas maravillosas y unge a este varón para que fuera juez y profeta de Israel. Entonces, fíjate que existe un llamamiento de parte de Dios hacia las personas que Él quiere. Y dice el libro de Jeremías 1, 4, 9, también veo que en el caso de Samuel, antes de leer el libro de Jeremías, era muy joven. Claro, era muy joven. En el caso de Abraham, ya era anciano. En Jeremías 1, del 4 al 9, sí, en nombre de Jesús.
Dice así en el nombre de Jesús. Vino pues palabra de Jesús a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jesús, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jesús. Y extendió Jesús su mano y tocó mi boca, y me dijo Jesús: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Fíjate qué maravilloso. En este caso, Jeremías, un hijo de Hilcías, de los sacerdotes, o sea, viene de la tribu de los sacerdotes, o sea, viene de la tribu de Leví. Y dice que él, cuando escucha el llamado de Dios, él decía: pues soy un niño, porque era un niño. ¿Sí? Pero Dios le dice que no. Dice: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mande. Y dice que él puso he aquí he puesto mis palabras en tu boca. O sea, Dios puso la palabra de él en la boca de Jeremías. Pero fíjate cómo lo llama y le da un mandamiento santo para que sea profeta. Amén. Estamos viendo cómo Dios va llamando gente a través del tiempo. En este caso del pueblo de Israel. Por ejemplo, también vamos a ver cómo Jesús, en los días de su carne, llama a dos discípulos. Vamos a leer en Juan 1. Juan 1, del 43 a 50. Dice así en el nombre de Jesús: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. No fue que Felipe le dijo: Señor, te voy a seguir. No, Jesús lo llamó. Amén. Le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces ellos sabían que habían hallado al Mesías, al esperado. Amén. Natanael era un estudioso y era una persona fiel en Israel, porque vamos a ver lo que dice el Señor. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice la Escritura que Jesús conoce a todos los hombres. Amén. Cuando ve a Natanael, y lo conoce desde siempre. Amén. Y conoce su andar, y conoce su entrega, su estudio de la palabra y sus acciones. Le dice: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén. Entonces, un verdadero israelita no solo es por la descendencia de la carne, sino en quien no hay engaño. Amén. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? O sea, Natanael nunca había visto a Jesús. Amén. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces fíjese bien, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces eso sorprende a Natanael. Dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y aquí lo maravilloso, porque solamente Natanael y Jesús saben cuáles eran las meditaciones de este varón, cuáles eran las inquietudes, cuáles eran las meditaciones de la palabra, cuáles eran sus angustias espirituales. Amén.
¿verdad? La situación que él vivía en ese momento. Y cuando Jesús le dice que lo vio cuando estaba en la higuera, se prende la llama del Espíritu de Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano. Santo su nombre. Santo, santo su nombre. Alaba. Gloria a Jesús. Santo su nombre. También, hermanos, el conocido caso del hermano Pablo. Sabemos que Pablo perseguía a los cristianos y es llamado. Y cuando Pablo le pregunta, ¿quién es el Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. Ahora, fíjate este llamado que Dios hace a través del tiempo a estas diferentes personas en diferentes situaciones. Amén. Entonces, una pregunta que se hacen muchos es, ¿existe la predestinación? Pues la palabra es clara. La palabra dice que sí, pero también vamos a mirar qué significa exactamente eso. Dice por ejemplo, en Hechos 13, del 44 al 48. Hechos 13. Ya tiene el nombre de Jesús. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo a los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se de vos hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pues fíjate bien, hay una predicación que se le hacía a judíos en una ciudad donde también hay gentiles. Y estos judíos se llenan de celos por ver la muchedumbre de gente que quiere escuchar la palabra de Dios a través de los apóstoles, y contradicen y blasfeman de lo que están diciendo los apóstoles. Entonces, dicen ellos que era necesario que se le hablara primero la palabra, pero si ellos la rechazan, pues se van a los gentiles. Amén. Y dice, los gentiles oyendo esto, que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, ahí vemos también, ahí comenzamos a mirar, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. O sea, esta gente estaba ordenada, estaba preparada desde antes para la vida eterna. Eso fue lo que creyeron. No creyeron todos los gentiles, amén, sino todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y en ese mismo orden de ideas, vamos a seguir mirando, en Romanos 9, del 18 al 24, del 18 al 24, dice así en el nombre de Jesús, para que veamos lo que habla Pablo acerca de lo que hace Dios. Dice, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, la Biblia dice que hay dos tipos de seres humanos, o vasos, como se dice, hay vasos. Unos preparados para destrucción, y otros los vasos de misericordia que preparó para gloria, ¿no? Y estos vasos de misericordia reciben un llamamiento, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, cuando la persona escucha el llamamiento que se hace a través de la palabra y le cree a Dios, ¿amén?, y sigue a Dios, ese es un vaso de misericordia, ese no va para destrucción. Y todo aquel que rechaza la palabra, ese es un vaso de destrucción. Amén. Ahora, esos vasos, dice, los preparó de antemano. Dice, los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Y los otros vasos están preparados para destrucción. Ahora, Dios hace como quiere, amén. Él de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer la endurece. O sea, eso está en la sola potestad de Dios. Pero tengamos cuidado, porque existe un proceso en la salvación del ser humano, existe un proceso que está escrito ahí mismo en el libro de Romanos, que se sigue unos pasos en Romanos 8, del 28 al 30. Dice así en el nombre de Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó, y a los que justificó a esto también glorificó. Entonces, Dios mismo es el que predestina, amén, llama, justifica y glorifica. Cuando hablamos de justificar, es que Dios hace justa a la persona, porque ya sabemos que el ser humano naturalmente está influenciado por un espíritu y no obedece a Dios. Amén. Entonces Dios predestina, llama, justifica y glorifica. Entonces son cosas, todas esas cosas son cosas que solo puede hacer Dios. Eso no le corresponde al hombre hacer nada. Todo eso lo hace Dios. Pero entonces cualquiera diría, bueno, pero si Dios hace todo eso, entonces la persona escucha el llamado y ya, listo, es salva, ya obtiene la salvación. Pero miremos bien lo que dice la palabra al respecto, porque cuando leamos bien todo nos daremos cuenta que el ser humano no es un sujeto pasivo sin voluntad, no es un autómata, porque Dios le indica el camino que deben seguir las personas, y ellas son libres de escoger o no el mandamiento. Entonces, así podemos ver, por ejemplo, vamos a comenzar a mirar estos ejemplos. La promesa hecha a Abraham, entonces se forma un pueblo de un descendiente de Abraham, porque Israel es el mismo Jacob que Dios le cambió el nombre, y Jacob es nieto de Abraham, amén, y de él salieron las 12 tribus, de ahí se formó el pueblo de Israel, amén. Entonces, este pueblo originalmente fue llamado a ser santo, apartado del mal, y a ser sacerdotes, administradores de las leyes y de las cosas sagradas de Dios, como dice el libro Éxodo 19, del 3 al 6. Fíjense bien. Éxodo 19,
19, del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jesús lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, ¿en qué momento ellos recibieron la orden de ser reino de sacerdotes y gente santa? O sea, apartada del mal y ministradores de las cosas de Dios. ¿En qué momento recibieron eso? Ahí podemos leer en el 19:1, dice: en el mes, en el nombre de Jesús, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, 3 meses después de que salieron de Egipto. Dios les mandó a decir por Moisés esas palabras. Amén. Entonces, fue pasando el tiempo y se fue evidenciando que la mayoría del pueblo no creyó. La mayoría del pueblo no obedeció. Ellos en el desierto fueron probados y no pasaron la prueba. Entonces, ¿cuál era el mandamiento? Que fuera un pueblo de gente santa y sacerdotes. Oiga, o sea, ese fue el mandamiento que se les dio. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. O sea, cuando eso todavía no se había instalado el sacerdocio levítico, porque todo el pueblo de Israel, todo el pueblo, estaba a ser destinado a ser sacerdote y gente santa. Amén. Que quede claro bien este punto, porque todo el pueblo estaba destinado a eso. O sea, esa era la idea de Dios con ese pueblo. Ahora, ¿qué pasó con ese pueblo? Pues ese pueblo fue desobediente y no siguió el consejo, no siguió la guía, no siguió la orden que Dios le había dado de que fuera un pueblo de sacerdotes y gente santa. No lo siguieron. Fíjate qué dice el libro de Hebreos 3, 16 al 19. Dice así en nombre de Jesús: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano a Moisés? En general, el pueblo que salió de Egipto le provocó. Dice: ¿y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Entonces Dios se disgustó porque pecaron. Dice: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces estaba, fíjate bien, había un llamamiento santo. Amén. Ese pueblo estaba para ser reyes y sacerdotes, a ser santos, a estar apartados del mal, amén, a reinar con Cristo. Amén. O sea, ese pueblo estaba destinado, todo el pueblo, a hacer cosas grandes. Pero sin embargo, fíjate bien, ellos escogieron el mal camino. O sea, en ellos tenían la opción de obedecer a Dios o de escoger otro camino, y escogieron el otro camino. Y al escoger el otro camino, dice: pecaron, en sus cuerpos cayeron en el desierto, y Dios les juró que no entrarían en su reposo, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, hay un punto interesante aquí, porque
la desobediencia está ligada a la incredulidad. Entonces, no es tan fácil decir, no, es que yo sí creo en Dios. Pero nosotros podemos ver mucho, y lo hay, muchos creyentes, con su boca dicen son creyentes. Pero la Biblia te está diciendo que aquellos que desobedecieron no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la obediencia y la creer en Dios, la credulidad, el creer en Dios, necesariamente está ligada a la obediencia. O sea, eso es inseparable. Una persona puede decir que cree en Dios y hace lo que su naturaleza carnal le manda. Dice que cree en Dios y está haciendo las obras de la carne, las obras que desagradan a la palabra, las obras que desagradan a Dios. Amén. Entonces, la incredulidad está ligada a la desobediencia, porque no solamente es decir yo creo, sino la persona tiene que pensar que cree y sus obras y su obediencia tiene que ser manifiesta ante todos los seres humanos. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Ahora, posteriormente el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán y Dios les envió, oiga, Dios es maravilloso. O sea, sus promesas no se caen al piso. Acuérdense que existe una promesa del pueblo de Israel que se le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Entonces, Dios les envía jueces, Dios les envía profetas. Amén. De día, de noche, o sea, Dios siempre trató de que el pueblo siguiera el santo mandamiento, de que el pueblo siguiera la justicia, siguiera las órdenes que Dios le había dado para que se perfeccionara. Y ya estamos hablando, ya no de los que cayeron en el desierto, estamos hablando ya de los que entraron a la tierra de Canaán. Y pasan los años, pasan muchos años, pasan más de 500 años, ¿amén? Desde que ellos entran a la tierra de Canaán. Y le llega una palabra al profeta Isaías. Y dice esta palabra, así, en el nombre de Jesús. Entonces leemos en Isaías 5, del 1 al 7. Del 1 al 7 dice así, en el nombre de Jesús. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jesús de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, fíjate qué palabra tan maravillosa hace el Señor
entre una viña escogida y en una tierra fértil, la que la ha limpiado de todos, le han quitado, le han puesto una cerca, ¿ya? Le puso vides escogidas, fíjense bien, porque ese pueblo fue llamado a ser santo, fue llamado a ser sacerdote, fue llamado para apartarse para su Dios. Dice vides escogidas, Dios las escogió, amén. Dice que había edificado en medio de ella una torre, y que una torre es para vigilar, la torre es para vigilar que no entre el ladrón, que no entre el animal y se coma ni que se vayan a dañar las vides. Y también un lagar, el lagar en donde se pisan las uvas para hacer los vinos. Y esperaba que diese uvas, porque eran vides escogidas, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces este pueblo no dio los frutos que Dios esperaba, sino que dio uvas silvestres, o sea, dio sus propios frutos. Sus propios frutos, no siguiendo la orden de Dios, sino siguiendo la orden del espíritu contrario. Amén. O sea, haciendo la obra de la voluntad de la carne y desobedeciendo completamente la obra de Dios. Entonces, como ese pueblo no dio esos frutos, entonces dice la palabra que Dios dice, le quitaré su vallado, será consumida, apropiaré su cerca, será hollada. Pues Dios le envió castigo, y el castigo fue muy duro en esa época. Amén. Dice, ciertamente la viña de Jesús de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Claro, teniendo ellos el santo mandamiento que les fue dado, ¿no? Y conociendo y teniendo una palabra diferente a todas las palabras que tuvieran los otros pueblos, porque los otros pueblos estaban llenos de idolatría, de hechicería, de adivinaciones, de perversiones sexuales, de sacrificios humanos, de todas estas cosas, porque eso era lo que hacían los otros pueblos. Entonces, pero aquí tenían un santo mandamiento, una palabra diferente a los otros pueblos. Dios esperaba que hubiera juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. O sea, no había ninguna justicia, había impiedad, había maldad, había perversión. Entonces, en esa condición, Dios mandó a que se destruyera esa viña, porque esa viña no produjo los frutos que Dios esperaba. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alabanza al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Santo, santo su nombre. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Fíjate. Entonces, ellos recibieron un llamamiento, y ellos fueron una viña escogida, pero ellos voluntariamente tomaron una decisión equivocada. O sea, tomaron la decisión equivocada. Ahora, en el pacto de la gracia, porque todo esto estamos hablando de cosas que se dieron en la ley con los profetas. En el pacto de la gracia existe un llamamiento a todos los seres humanos, sin importar raza, condición social, ni nada de esto, ninguna diferencia. Todos los seres humanos que puedan escuchar de alguna manera o entender o leer la palabra, que les pueda llegar el mensaje de la palabra. Existe un llamamiento de Dios para seguirlo, y el cual se hace a través de la predicación de su palabra, allá en Lucas 24, del 46 al 47. Lucas. Mira, así en el nombre de Jesús. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Se estaba la orden para que se predicara en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Bueno,
sin ninguna distinción en todas las naciones. Ahora bien, y en Marcos 16, 15 a 16. El 15 al 16 dice, el nombre de Jesús. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces volvemos acá. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, el evangelio se predica a todas las personas. O sea, es un llamado que se hace a través de la palabra. O sea, Dios puede hacer un llamado directo a cualquier persona en todo el mundo. Pero normalmente Él utiliza a sus hijos para que prediquen la palabra a todas las personas. Si oyen o no oyen, eso solo Dios lo sabe. Eso es un asunto personal, porque dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesús. Pero se debe cumplir con esa orden del Señor, que hay que predicar el evangelio a toda criatura. El que escuche el llamamiento, ¿no?, y crea al Señor, ya sabemos que creer es obedecer. Entonces vamos a mirar la palabra creer desde un punto de vista más amplio. Amén. Ya sabemos que creer es obedecer. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahora bien, vamos a mirar este punto, porque en este punto que hemos hablado sobre la predestinación, algunas personas piensan que la predestinación es algo estático, algo que es invariable, ¿no? La persona está predestinada a ella que Dios se bautizó y ya. Pero acabamos de leer que en la ley, en el Antiguo Pacto, el pueblo tuvo un llamamiento para ser santo y para ser sacerdote, para ser apartado para su Dios, para hacer las cosas diferentes a las que hacían los otros pueblos. Y tenía llamamiento, y era una viña escogida. Sin embargo, voluntariamente rechazaron ese mandamiento e hicieron lo de los otros pueblos, y el Señor los aborreció. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa en la gracia? Pues vamos a mirar bien lo que pasa en la gracia. Entonces, primero, existe un llamamiento que se hace a toda la humanidad a través de la palabra. El que se le abra el oído, el que escuche la palabra y crea, obedezca y se bautice, persevere, pues ese va a ser salvo. Vamos a mirar por qué se dice persevere, vamos a leerlo bien. Dice la palabra, Hebreos 6, del 4 al 8. Vean. Y así en el nombre de Jesús, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces fíjate bien, una persona que es iluminada, que gusta de la palabra, que se arrepiente, que se bautiza porque y ha sido hecha partícipe del Espíritu Santo y ha sentido el poder de Dios en su vida. Amén. Entonces esta es una persona que ha sido llamada. Amén. Una persona que está en el camino, que en ese momento es un escogido de Dios, y dice que es imposible que esas personas y recayeron, o sea que volvieron a hacer las cosas abominables que hacían en el mundo. Amén. Volvieron a la inmundicia, dice. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo el vituperio. Entonces son personas que han caído de la gracia. Entonces
la persona que recibe el llamamiento y es escogida, la persona tiene que perseverar, porque la persona puede perder el estado de salvación, y eso lo está diciendo la Escritura, lo está señalando. Dice, y este punto que vamos a ver aquí, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces fíjate bien que una persona que bebe la lluvia no depende del ser humano. Normalmente la lluvia es un fenómeno natural, pero bíblicamente hablando es algo que depende de Dios. Amén. Y si lo llevamos al sentido espiritual, es la palabra de Dios que muchas veces cae sobre ella. O sea, la lluvia que muchas veces cae sobre ella es la palabra de Dios que te llega, ya sea leyéndola directamente o a través de lo que te comunican los hermanos. Amén. La palabra que Dios te manda. La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Preguntamos, hermano, hermana, persona que está escuchando este servicio, el labrar, el coger un asadón, el coger una pica, una pala, el coger un arado, el trabajar la tierra, ¿es una labor de Dios o del hombre? Es una labor del hombre. El labrar la tierra es una labor del hombre. Entonces resulta que aquí comenzamos a ver un punto muy interesante, porque es cierto que Dios llama, amén. Dios escoge a la persona, la justifica y termina con el proceso de glorificación, o sea, el proceso completo, ¿no? Entonces el Señor hace todo eso, eso depende de Dios. La palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios. Pero dice, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. El labrar la tierra. Amén. El trabajar la tierra, el obedecer la palabra, es una acción voluntaria del hombre. Amén. Entonces no nos engañemos. De Dios sí depende de la salvación, pero el hombre, si no trabaja la tierra, no va a recibir la bendición de Dios. No nos engañemos. La persona tiene que obedecer, tiene que seguir los mandatos, tiene que amar al prójimo, tiene que perdonar. Amén. Tiene que evitarse estar en contacto con la contaminación del mundo lo más que pueda, tiene que apartarse de las cosas del mundo, tiene que hacer las obras de misericordia que pide el Señor. Todo eso es un trabajo, significa labrar la tierra. Todas esas cosas que le pide Dios al hombre es la negación del hombre natural, pero son cosas que solamente se puede hacer por el Espíritu. ¿Cómo puede perdonar a una persona a otra que le ha hecho daño? Si no es por el Espíritu de Dios que se manifiesta en la persona. Amén. Eso son cosas. Pero la persona tiene que tener una voluntad, la persona tiene que tomar una decisión. El pueblo de Israel tenía que tomar la decisión de apartarse, tenía que tomar la decisión de hacer justicia, tenía que tomar la decisión de hacer un juicio justo. Y nada de eso se dio porque ellos tomaron la decisión equivocada. Amén. Pero aquí hay otro punto interesante. Dice, una tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella. Si estamos hablando de la lluvia, la palabra de Dios. Dice que produce espinos y abrojos, es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Fíjese bien, usted sabe por qué. Si usted medita bien, usted váyase a un sitio donde no haya cultivos. Váyase al campo, a un sitio donde no haya cultivos, y usted ve que lo que crece, que le llaman pura mata de monte, puyas, espinas, cardo,
lo que llaman cadillo, una serie de malas hierbas, que dice. Entonces esa es una tierra que no ha sido labrada. Entonces la persona cuando no labra la tierra, oiga, cuando no labra la tierra, no obedece el mandamiento que Dios le ha dado, va a producir espinos y abrojos. Entonces, el que sabe cuánto tiempo puede una tierra estar produciendo espinos y abrojos para ser reprobada es el Señor. Amén. Eso lo determina el Señor. Dice, la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, si una persona ha recibido el santo mandamiento, ha creído, se ha bautizado y se desvía del camino, se echa a dormir en sus laudeles, no trabaja la tierra, oiga, está a punto de ser reprobada, maldecida, y va a terminar mal porque no va a poder alcanzar la salvación. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Que el que recibe el llamado y tiene que trabajar la tierra es un trabajo un poco duro. Siempre lo fue según la palabra de Dios, no según la palabra de los hombres, porque ellos quieren un evangelio fácil, un evangelio de la prosperidad, un evangelio del colchón, un evangelio que no existe. Porque la palabra dice claramente en 1 Pedro 4:18. 1 Pedro 4:18 dice así en el nombre de Jesús. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjese bien. Entonces el justo se salva ¿cómo? Con dificultad. Oiga, una persona que tiene que trabajar la tierra, una persona que tiene que obedecer, una persona que tiene que estar dispuesta a hacer como dijo Job. Cuando dijo Job, aunque me matare, en él esperaré. Amén. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde? ¿Cómo pueden alcanzar la salvación si no se arrepienten y no cambian de vida? No pueden. La palabra señala eso. Amén. Ahora bien, dice la Escritura en Mateo 24:13. Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este le da salvo. Hay un mandamiento de perseverar hasta el fin. O sea, cuando la persona cree y se bautiza, y ya la persona está en el camino de los escogidos, no crea que ha completado totalmente la misión. No, la persona tiene que perseverar hasta el fin, o sea, hasta el día que se muera la persona tiene que estar en obediencia y con el Señor luchando contra todas las cosas que se le vienen. Amén, las cosas que se mueven. Dice, la salvación no es un estado invariable, dado que si la persona peca deliberadamente se puede perder aunque haya conocido el camino. Leamos en Apocalipsis 2, del 8 al 11, este mensaje que Dios le da a esta iglesia. Apocalipsis 2. Del 8 al 11, dice así en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces fíjate bien. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero del postrero, el que estuvo muerto vivió, o sea, Jesucristo, dice esto. Le dice a esta iglesia que va a ser probada, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso corresponde exactamente, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Sé fiel hasta la muerte. O sea, mantente firme en la palabra, mantente firme en la obediencia. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día en que estés sobre la tierra. Mantente fiel. Y si te mantienes fiel, yo te daré la corona de la vida. O sea, la persona alcanzará la vida eterna. La persona será glorificada, tendrá el cuerpo de salvación. Amén. Entonces, en Apocalipsis 3.15 también te lo dice de otra manera. Te lo dice así, Apocalipsis 3.5, perdón. Apocalipsis 3.5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que ahí te está indicando que si la persona vence, si la persona obedece, la persona es fiel y vence, ¿qué vence? Pues vence todas las tentaciones, vence todas las cosas que le pone el enemigo, vence todas las inclinaciones carnales. Si la persona vence el pecado, dice, será vestido de vestiduras blancas es salvación. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea, si la persona no, eso implica necesariamente que si la persona no vence, el nombre que está escrito en el libro de la vida será borrado. O sea, Dios puede borrar el nombre del libro de la vida. O sea, el estado de salvación no es un estado invariable. La persona tiene que luchar, la persona tiene que trabajar, la persona tiene que labrar la tierra. Porque así lo dice la Escritura. Y yo lo creo. O sea, existe un plan de Dios, así como existía el plan para el pueblo de Israel. Existía el plan de que fueran santos y sacerdotes para su Dios. Y no lo fueron. Y fueron desechados en ese momento. Amén. Todavía queda un remanente que es por la promesa que Dios le hizo en ese pueblo a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pero ese no es el tema específico que estamos tratando, sino el tema del llamamiento que hace Dios y el plan de salvación para cada uno de nosotros. Entonces no se nos olvide. O sea, el nombre sí puede ser borrado del libro de la vida. Si la persona se pone a desobedecer, la persona se pone a hacer las obras de la carne, la persona se pone a estar en rebelión contra Dios. Dios tiene un límite. Amén. Porque es cierto que Dios es amor y es misericordioso y piadoso, y también es fuego consumidor. Amén. Es tardo para la ira, pero tardo no quiere decir que nunca se va a irar, porque tiene un límite. Amén. Entonces, miremos, las cosas que sucedieron en el antiguo pueblo de Israel deben de servir de ejemplo para las personas que han creído y pasan por diferentes tipos de tentaciones. Dice el libro de 1 Corintios 10, del 1 al 13. 1 Corintios 10. Del 1 al 13, dice así el nombre de Jesús. Vea, esta carta la escribe el apóstol Pablo, inspirada por Dios, a todos los creyentes. Le dice, no, porque no quiero hermanos, todos los creyentes en la iglesia en Corintios. ¿Y qué dice? Porque, ya sigue el nombre de Jesús, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, porque acuérdense, Pablo es la tribu de Benjamín, es judío, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar,
Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ese de tentaron fue que se pusieron a hablar mal de Dios y de los siervos de Dios, ¿verdad? Y Dios les mandó serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se dan cuenta? Murmuraron contra Moisés, contra Aarón, murmuraron contra los sacerdotes y también perecieron por el destructor, porque Dios les había dado a través de Moisés y como Moisés no era de fácil palabra, Aarón era la boca de Moisés, los mandamientos, y ellos desechaban y menospreciaban los mandamientos y menospreciaban a esos varones. Entonces Dios los castigaba también. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, que la persona tiene tentaciones en cualquiera de estas cosas, pues el ser es humano, amén, y ha venido caminando por un espíritu contrario, se convierte al Señor, pero la tentación llega. Entonces, ¿qué hay que hacer? Clamarle al Señor para que el Señor aleje toda tentación, para que Él dé la salida de la tentación y la persona pueda soportar esa tentación. Si la persona no vence y cae de la gracia, si la persona comienza a practicar el pecado, entonces va a producir espinos y abrojos. Va a ser una tierra que va a ser pronto a ser desechada, a ser maldecida, y su fin no será la vida eterna. Pero eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere que el pueblo entienda los mensajes, que el pueblo obedezca la palabra, que el pueblo consiga vencer y llegue a la salvación del alma. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Amén y amén. Santo, santo es su nombre. Alabado. Alabado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Bueno, de esta manera terminamos el servicio en el día de hoy. Los invitamos a que estudien con su Biblia todo el mensaje para que miren que estas cosas son así, ¿ya? También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Jesús mi Dios y que miren los otros videos que también tenemos allí en nuestro canal y que compartan estos videos con otras almas para que también puedan estudiar la palabra y conocer las promesas y toda la vida maravillosa, nueva que promete el Señor. Al nombre de Jesús, la gloria. La paz de Cristo sea con todos. Gloria a Jesús.